Estructuras en C. Habíamos visto nosotros el ejemplo también, en algún momento, de una entidad llamada estudiante, para la cual nosotros queríamos obtener el promedio de sus notas. Definíamos 3 notas para las cuales teníamos que crear 3 variables, nota 1, nota 2 y nota 3. Esas variables les asignábamos valores y después de eso las promediábamos. Y de esa forma obteníamos el promedio de las notas de un estudiante. Fantástico. Pero ¿qué pasaba si queríamos agregar un segundo estudiante? Pues teníamos que crear 3 variables más. Nota estudiante 2, 1, nota estudiante 2, 2, nota estudiante 3, o sea, 2, 3. Y eso teníamos que promediarlo de manera independiente. ¿Por qué nos sirve esto? Nos sirve porque mientras más estudiantes tenga, más variables voy a tener. 3 variables de notas por cada estudiante. Y también es un problema porque la cantidad de variables que yo defina durante el tiempo de programación va a ser el que va a determinar la cantidad de notas de estudiantes que voy a poder ingresar en tiempo de ejecución. No recuerdo si lo vimos esto en Introducción a la Programación o no, pero cuando uno está trabajando con un programa, se dan 3 tiempos distintos en la lógica, digamos, de la ejecución de un programa. El tiempo de programación o de implementación también, que es el tiempo que ustedes pasan escribiendo el programa en texto y que tiene que ver con, por ejemplo, corregir los errores que ustedes puedan tener, crear las variables que necesiten, crear las funciones que necesiten, etcétera, todo a nivel de escritura de código, lo que podrían hacer en un notepad, en una hoja de texto, o lo que podrían hacer, por ejemplo, en un editor de texto común y corriente como Word, escribir el programa. Ese es tiempo de programación. Eso, eventualmente ustedes lo van a compilar, ¿sí? Y a ese proceso de compilar y convertir en binario se le llama tiempo de compilación. En ese tiempo, lo que va a hacer el compilador, o el intérprete hace algo similar también, pero lo que va a hacer el compilador es tomar el código que ustedes escribieron en lenguaje seminatural y lo va a traspasar a binario. Instrucciones en binario, en código máquina. Entonces, estas instrucciones es en sí lo que el programa va a ejecutar al momento que ustedes corran, digamos, el programa. Y por último está el tiempo de ejecución, que es el tiempo en el cual su programa va a estar corriendo y en el cual cualquier cosa que ustedes hayan hecho en el tiempo de programación va a quedar escrita en piedra porque no se va a poder cambiar la estructura de los elementos. ¿Qué significa? En tiempo de ejecución, si yo creé variables para considerar 5 estudiantes, no voy a poder guardar 6. En tiempo de ejecución, si yo creé variables para 10 estudiantes, voy a tener que llenar 10. No voy a poder llenar 8 o 7 o 6, porque eso es lo que yo definí en tiempo de programación. Y eso no es lo que queremos. Lo que nosotros queremos es poder guardar tantas notas de estudiantes como estudiantes querramos guardar. Puede ser un estudiante, pueden ser 6 estudiantes, pueden ser 10 estudiantes. No lo sabemos, pero queremos poder guardar todas esas cantidades por separado. Ahora, alguien podría venir y decir, chuta, profe, pero ¿por qué no usamos un arreglo? Por supuesto, usemos un arreglo. Podemos nosotros declarar un arreglo de tamaño muy grande, 100 por ejemplo, y utilizar cada 3 elementos para representar las notas de los estudiantes. Y serviría realmente, porque nosotros podemos declarar el arreglo arbitrariamente grande con la idea justamente de que vamos a usarlo dependiendo de la cantidad de estudiantes que venga. Si tengo un estudiante, pues uso las 3 primeras posiciones del arreglo. Si tengo 6 estudiantes, uso las primeras 18 posiciones del arreglo y así sucesivamente. Y funcionaría. Funcionaría. Pero ¿qué tal si yo digo, chuta, pero ahora, como tengo el arreglo construido de esa forma, ya no me calza tan bien. Necesito saber el nombre del estudiante para poder asignarlo a sus notas. Tenemos un problema. Ya no podemos guardar el nombre dentro del arreglo, porque un tipo de dato flotante es incompatible con un tipo de dato cadena. ¿Qué podemos hacer? Podemos crear otro arreglo, un segundo arreglo,
que tenga una lista con los nombres. Y lo que podríamos hacer es tomar los elementos ¿cómo se llama? Del arreglo original y decir que la cantidad de elementos, o sea, que cada 3 bloques de notas están asociados a una posición del segundo arreglo. Entonces, del 0 al 2 están asociadas a la primera posición del arreglo de nombres, o al primer nombre, las 3 primeras notas. Las 3 siguientes notas de la posición 3 a la posición 5 van a estar asociadas al segundo nombre del arreglo, la posición 1 del arreglo de cadenas, y así sucesivamente. Pero eso es complejo, no es tan fácil de lograr. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, yo tengo un identificador, que es un número entero, como por ejemplo su número de matrícula? ¿Qué pasaría ahí? Tendría que tener un tercer arreglo, donde yo tendría que guardar esos datos, porque son incompatibles con el flotante. Y son incompatibles con la cadena. Y tendría 3 arreglos distintos, de distintos tamaños también, para guardar un mismo conjunto de datos. Es ahí donde entran las estructuras. Una estructura en sí es un agrupador de variables, un agrupador de campos de datos, ¿sí? De atributos, que lo que hace es describir una entidad en términos de variables que la componen. En otras palabras, nosotros vamos a definir una variable que nosotros queremos caracterizar y luego de eso vamos a definir atributos que la componen para describirla en términos de lo que necesitamos. Un estudiante tiene brazos, tiene piernas, tiene, por ejemplo, una cuenta root, ¿sí? Tiene una cédula, pero son cosas que no nos interesan. ¿Qué nos interesan a nosotros para este caso? 3 notas del estudiante, su nombre y su código de matrícula. Nada más. De todo el universo de características posibles que podría tener un estudiante, como color de pelo, color de ojo, género, que se identifica, qué sé yo, solamente nos van a interesar aquellos que nosotros querramos caracterizar. Y esos valores que nosotros queremos caracterizar son las variables o atributos que vamos a utilizar en la estructura. Creamos entonces una entidad estructura que va a guardar las características o atributos que nosotros queremos guardar de dicha entidad. En el caso de una persona, por ejemplo, podríamos querer guardar edad, género, nombre y root, cada una de ellas con distinto tipo. Edad puede ser un entero, género puede ser un char, nombre puede ser una cadena, root puede ser, por ejemplo, otra cadena de distinto tamaño. ¿Se entiende? Entonces, una estructura nos permite guardar este tipo de datos o esta cantidad, digamos, de datos distintos en un solo lugar, en un solo agrupador. Básicamente, lo que vamos a hacer es crear un tipo de dato, ¿sí? No es exactamente eso, pero es muy parecido a crear un tipo de dato que dentro va a ser como una bolsa que dentro va a tener múltiples variables. Cada una de estas variables se le llama formalmente miembro de la estructura, ¿sí? Una variable que está dentro de una estructura entonces se le llama miembro, member. Por ejemplo, edad es un miembro de persona en el ejemplo que vimos antes. Nota 1 es miembro de estudiante en el ejemplo previo todavía, ¿sí? También se le conoce como campos, elementos o atributos. Ahí está con doble A, vamos a corregirlo al tiro. Yo, personalmente, los voy a llamar atributos de aquí en adelante, ¿sí? Voy a usar igual otros términos como variable o elemento o cadena, pero yo los voy a conocer como atributos. ¿Por qué? Porque en programación orientada a objetos, ustedes van a utilizar los objetos, las clases, ¿sí? ¿Y qué es una clase? Es una estructura avanzada. Una clase es un contenedor de una entidad que dentro tiene un conjunto de variables que son sus atributos y aparte tiene un conjunto de funciones que están asociadas solamente a esa clase que son sus métodos. Pero eso no nos importa hoy. Lo único que nos importa son los atributos o las variables que la construyen. Si yo quisiera, por ejemplo, describir un auto, yo podría decir, un auto tiene marca,
Un auto tiene, por ejemplo, kilometraje, tiene velocidad máxima, aceleración, color, por ejemplo. Esas son características de un auto y me pueden servir a mí para llenar datos de distintos autos para contrastarlos u operarlos de cualquier forma. Para eso podría usar un struct. Yo podría decir un televisor puede tener medida en pulgadas, puede tener marca también, puede tener resolución, contraste. Son características o atributos de un televisor que yo puedo usar también en mis programas para cualquier cosa que a mí se me ocurra. Entonces, estas variables que nosotros definimos, ¿sí?, son importantes porque son la forma en que nuestro programa va a conocer a esa entidad y sobre los cuales nos va a permitir a nosotros operar dicha entidad. Los atributos pueden ser simples o compuestos. Generalmente son una combinación de ambos, ¿sí? ¿Cuáles son atributos simples? Atributos simples son los que son variables de tipos estándar, como por ejemplo int, entero, ¿sí? Char, letra o símbolo también, o string, por ejemplo, cadena. Son tipos simples, y cuando digo string lo digo ¿cómo se llama? Con un grano de sal en realidad, porque en realidad el string en C es un tipo de dato compuesto, como vamos a ver ahora. Un dato de tipo estructurado o compuesto es en sí un conjunto o un agrupador de variables simples, de atributos simples. En otras palabras, un atributo estructurado o compuesto puede ser un arreglo, porque un arreglo es una colección de variables simples. Un arreglo de int es una colección de enteros. Un arreglo de char es una colección de caracteres. Una cadena, en otras palabras, ¿sí? Por eso les decía que igual es como peculiar el caso de la cadena. Y eso. Una matriz, por ejemplo, viene a ser un arreglo de arreglos también, por lo cual también se considera como una estructura compuesta. Y un struct también es una estructura compuesta, porque dentro de ella guarda atributos simples o compuestos. ¿Qué implica esto? ¿Cuáles son las implicancias de esto? Resulta que ustedes cuando crean un struct, una de las variables que ustedes pueden tener dentro de él puede ser efectivamente un struct. O en otras palabras, yo podría decir que la fecha de nacimiento de una persona es un atributo del struct persona, pero resulta que la fecha de nacimiento es de tipo struct fecha y tiene dentro de ella un día, un mes y un año. Entonces, día, mes y año son atributos de la fecha. Y la fecha es un atributo de la persona, la fecha de nacimiento, que es de tipo fecha. ¿Sí? Esto hace que los structs sean bastante bacanes en términos de la versatilidad que le van a proveer a ustedes para caracterizar cosas, pero también hace que sea complejo su manejo, porque hace que el tamaño crezca y varíe y que el control de los elementos, el manejo de los elementos se complique un poco por cómo es que está organizada la situación esta de los punteros particularmente. Pero vamos a llegar a eso cuando lleguemos. ¿Preguntas que tengan acerca de eso, acerca de la explicación de estructuras? ¿Algo? ¿Dudas? Nada, fantástico. Vamos entonces con la sintaxis de las estructuras. Habíamos visto nosotros la clase pasada que para crear una estructura definíamos la palabra fuera del main, ¿sí? En la parte de arriba del main, digamos, definíamos la plantilla de la estructura. La plantilla de la estructura es en sí la definición de la estructura como tal. La llamada de variables es independiente de esta plantilla, es aparte. Esto es como crear el molde con el cual vamos a crear eventualmente nuestras estructuras, ¿sí? Entonces se define como struct, nombre. Ese nombre va a ser justamente el nombre de la estructura, puede ser cualquier cosa que ustedes quieran y también es case sensitive, por lo que si lo ponen en alguna letra con mayúscula va a tener que ser siempre que le invoquen. Abren llaves y dentro colocan una lista de variables. Y esas variables, las declaraciones de variables, son los atributos. Estos atributos pueden ser de cualquier tipo, como decíamos. Pueden ser simples, entero, flotante, doble, long, lo que sea. O pueden ser compuestos, arreglos, otras estructuras, cadenas, etc.
Y al final siempre tienen que asegurarse de colocar un punto y coma. Fíjense que la estructura es muy similar a la declaración de una función. Ustedes colocan el tipo de la función, el nombre de la función, luego entre paréntesis algo, los parámetros y finalmente las llaves, ¿sí? Pero a la vez no lo es. También se parece a la asignación de una colección. Cuando ustedes dicen, por ejemplo, char asterisco cadena es igual a, entre comillas, hola mundo, ustedes están creando la variable cadena, digamos, el arreglo de caracteres y están instanciándolo con un texto. También pueden hacer eso con las colecciones. Ustedes pueden instanciarla con valores esta colección. Y el hecho de que tenga esa estructura, digamos, hace que sea necesario diferenciarla para poder crearla de manera natural. Entonces, por eso es que se le quitan los paréntesis y se le coloca punto y coma al final, ¿sí? Es una convención. ¿Pueden tener más de una estructura en un programa? Por supuesto que pueden. Pueden tener tantas estructuras como les permita tener el editor de texto, que hoy es muchas. Con eso, ustedes crean la plantilla, entonces. La plantilla de la estructura. ¿Sí? La definición de la estructura, con la cual en su main o en una función van a poder crear variables del tipo estructura que dentro guarden los atributos de la misma. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Algunas personas declaran o tratan de declarar las estructuras dentro del main. Eso no es válido, no es correcto. El alcance de la estructura tiene que estar fuera del main. Y cuando ustedes quieren utilizar esa estructura, lo que tienen que hacer es efectivamente crear un elemento de ese tipo, ¿sí? Cuando uno crea una variable, uno coloca tipo de variable, espacio, nombre de variable, punto y coma. Es lo mismo con el struct. Struct, nombre, estructura, lo que sea que le hayamos puesto atrás, el nombre, y luego de eso espacio y el nombre de la variable. Entonces yo podría crear struct persona P, struct estudiante E, y con eso, E se convierte en una variable que dentro va a tener guardadas otras tantas variables. Una vez que ustedes han definido eso, pueden realizar operaciones con los atributos de una estructura, de una variable estructura, como si estuvieran trabajando con las variables correspondientes. En otras palabras, yo puedo tomar un atributo nombre e imprimirlo sin problema, ¿sí? Yo puedo hacer eso y no voy a tener ningún tema, digamos, porque se va a trabajar de manera directa como si fuera una cadena. Si yo tengo un número, edad, por ejemplo, yo podría tomar ese valor y ¿cómo se llama? Sumarlo con otro sin ningún problema. Es completamente posible trabajar los valores que están dentro, los atributos que están dentro de un struct como si fueran variables normales. Y ese justamente es el chiste por el cual las utilizamos, porque nosotros podemos operarlas sin que se alteren las otras variables y sabiendo que el valor que nosotros estamos modificando está de alguna forma atado al elemento que estamos trabajando nosotros en ese momento. Para poder acceder a los atributos de una estructura, tenemos que usar un operador especial, que es el operador punto. El operador punto lo que hace es decir, lo que está a la izquierda del punto es la entidad en la cual yo voy a trabajar, por lo cual voy a ir a mirar la plantilla para ver qué variables tiene, y lo que está a la derecha tiene que ser el nombre de la variable correspondiente que voy a utilizar. Si el nombre de la variable no existe en la plantilla, entonces va a dar error. Si el nombre de la variable existe en la plantilla, entonces va a permitir trabajar el valor como si fuera una variable del tipo correspondiente al atributo. Aquí hay que tener cuidado también, porque algunos IDEs no funcionan tan bien, digamos, cuando uno está trabajando con estructuras, y a veces da error o warnings cuando tenemos una nombre de un atributo escrito correctamente con punto, porque todavía no se ha compilado. Entonces lo que hay que hacer en muchos casos de esos es compilar, y con eso como que se arregla la cuestión. Es como que se crea internamente un directorio de la variable y se genera, digamos, de manera ya formal la relación entre el nombre del atributo en el main con la estructura definida previamente.
¿Sí? Es una cuestión que pasa a veces sí, a veces no, dependiendo del IDE que estén utilizando. Y eso. Entonces, cuando nosotros tenemos una estructura, nosotros podemos operar los valores internos de la manera que nosotros querramos. Por ejemplo, supongamos que tenemos este struct, fecha, que está compuesta por mes, por día y por año. Yo puedo llegar y decir, bueno, quiero guardar, por ejemplo, la fecha hoy. Entonces creo struct fecha y el nombre de la variable sería, struct fecha sería el tipo y el nombre de la variable sería, por ejemplo, hoy. Y yo a eso le puedo asignar valores. Yo puedo decir, puedo guardarlo de varias formas distintas en realidad. Puedo utilizar una función para llenarlas, pasándole parámetros o pidiéndole que ingrese al usuario. Puedo también asignarles valores directamente como una colección, como lo que se ve ahí abajo, que tiene 3 números enteros que se tienen que ingresar en el orden correspondiente, porque el primer número de la colección, 11, se va a asignar a mes, el segundo, 16, se va a asignar a día, y el tercero, 2021, se va a asignar a año. O puedo también asignarlos utilizando el operador punto. Hoy, punto, día, igual 16, punto y coma. Hoy, punto mes, igual 11, punto y coma. Hoy, punto año, igual 2021, punto y coma. Y ahí quiero también hacer una acotación. Ahí yo puse año, ¿sí? Pero si ustedes copian y pegan la estructura tal como está, en algunos IDEs no va a funcionar, porque no va a reconocer la ñ. Recuerden que muchas codificaciones de los IDEs, particularmente las que están basadas en motores más antiguos o en motores estándar, no aceptan ese tipo de codificación. Les puede dar error si ustedes ingresan una letra con tilde o ingresan un carácter especial como la ñ, o la C que tiene colita, que no me acuerdo cómo se llama ahora la letra esta que existe en el portugués, eh, entre otras. Entonces tengan cuidado. Usualmente cuando había una N, se solía colocar una Y después de la N o una I después de la N. Y ustedes tenían, en vez de año, tenían anjo o anio. ¿Sí? Es una práctica, digamos. También podrían poner ano, pero siempre se ríe la gente cuando lee esa variable. Y sabemos por qué, ¿no? Entonces, eso nada más, cuidado con eso. Y aquí tenemos entonces nosotros ya definido cómo funcionaría una estructura en el código. Pero internamente, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que está ocurriendo por detrás? ¿Cómo se guarda una estructura en memoria? ¿Qué es lo que pasa en memoria cuando nosotros estamos trabajando una estructura? Vamos a hacer ahora una mini pausa para ver justamente ese asunto. Tenemos nosotros aquí un, déjenme cambiar de color, rojito, como la sangre de estudiantes que mueren en el camino. Tenemos nosotros un arreglo de aquí de memoria y tenemos que, bueno, cualquiera de estas posiciones puede ser cualquier cosa. Cuando yo creo una variable, ¿qué pasa con esa variable? Si yo digo, por ejemplo, por aquí, int x, ¿qué va a pasar? ¿Se le asigna una dirección en memoria? Se le asigna una dirección en memoria. ¿Y qué dirección se le va a asignar? Cualquiera. Puede ser esta, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? X. Y me va a reservar ¿cuántos espacios de memoria? Suponiendo que cada uno de estos espacios es de un tamaño de 1 byte, tantos como ocupe la variable. Como es un entero, entonces me va a reservar 4 espacios de memoria. 4 bytes para int x. ¿Sí? Entonces, este espacio de memoria está reservado para esa variable. ¿Qué significa? Significa que ningún otro valor, ninguna otra variable va a poder entrar y robarse ese espacio de memoria. ¿Qué pasa cuando yo tengo un arreglo? Supongamos que yo digo char, por ejemplo, un arreglo de char. Char arreglo de 4, por ejemplo.
¿Qué pasa con esto? ¿Cómo se va a guardar? No de 4, de 6, pongámoslo. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, lo que va a hacer es ir y ver dónde se puede guardar. Entonces esta cuestión puede venir y decir, ¿lo puedo guardar aquí? No, porque no hay 6 espacios disponibles aquí. Tengo que buscar otro lugar. Rapa, y viene por acá, por ejemplo, y dice, aquí probemos a ver. ¿Hay 6 espacios? Sí, fantástico. Entonces se guarda, ¿sí?, la dirección, por así decirlo, del primer elemento del arreglo, y después de eso se separa la cantidad de bytes necesarias para guardar ese arreglo. En este caso, son 6 caracteres, cada carácter se guarda en un byte, por lo cual me va a separar 6 bytes para este arreglo. Y esto va a ser arreglo. Un total de 6 bytes. ¿Pero van a ser 6 o van a ser 7? ¿Quién me dice? ¿Deberían ser 7? Deberían ser 7. ¿Por qué? Porque acuérdense que el char siempre... ¿Contando el slash 0? Exactamente. El \0. Y eso es lo que pasa cuando estamos trabajando nosotros con variables, ¿sí? Y con arreglos. Una variable guarda el espacio de memoria justo para guardar el tipo de dato que se está asignando. Un entero vale 4 bytes, así que te separa 4 espacios de memoria. Un char guarda un byte, por lo que te guarda un arreglo de 6, 7 espacios de memoria. 6 para la parte literal, digamos, y una para el \0. ¿Y qué onda con las estructuras? ¿Qué pasa con las estructuras? ¿Cómo funciona? ¿Cómo guarda la información la estructura? ¿Cómo creen que la va a almacenar? A ver, dibujar, ¿qué onda? ¿Puedo dibujar una cuestión? Ahora vamos a ver. Fantástico, miren, magia. Entonces tengo ahí mi arreglito. Chin, 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 chon, chon, chun, 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 chun. Supongamos que yo digo esto, struct persona, y la declaro con un char nombre, no sé, de 10, por ejemplo, con un int edad y con otra cosa que sea, por ejemplo, char género. ¿Cómo se va a guardar esta cuestión ahí arriba? ¿Va a ocupar la suma de todos los tipos de variables? Por Exactamente. el char ocuparía 11, por la edad ocuparía 4 y con el char 1, si no me equivoco. En alguna parte, bueno, no va a salir de aquí la cuestión, ¿no? Yo tengo que por abajo en alguna parte del main decir struct persona, no sé, P1, y esto es lo que va a venir por aquí, y en alguna parte de la memoria va a decir, ajá, vamos a sacar aquí un espacio de memoria que va a ser guardado para este elemento del struct. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a venir y va a decir, char de 10, ¿cuántos espacios me guarda? 11, viene acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces, esto de acá es el nombre. Luego de eso, inmediatamente después, contiguo, en la parte directa siguiente, me guarda lo que necesite para guardar el siguiente conjunto de valores, que es la edad, que son 4 bytes porque es un entero. Entonces, edad. Y luego de eso viene género. Y género es un char, que es un solo byte, un solo elemento. Entonces viene acá y se guarda género. ¿Y qué resulta? Resulta que el struct en su conjunto, en esta parte de acá,
va a tener un tamaño definido por el tamaño de los elementos que tiene dentro, que en este caso sería 14. Porque son 11 del nombre, 1 del género, 12 y 4 de la edad, 14. Ese es el espacio que va a ocupar en memoria el struct. Y aquí viene una cosa interesante. Si yo en alguna parte tengo, por ejemplo, no sé, otra cosa que sea el struct fecha, que tiene el int día, el int mes y el int año. Si yo tengo esto y yo creo por aquí abajo en alguna parte de mi código, puntos suspensivos aquí, struct fecha hoy, este de acá, ¿dónde se va a poder guardar? Si tiene este entero, va a tener un total de 12 bytes. ¿Sí? ¿Qué significa? Yo podría empezar a guardar esa variable acá. ¿Podría yo No, No, guardar el struct hoy ahí? No. ¿Por qué? porque no hay espacio suficiente en la memoria. Está ocupado ya por el otro struct. Porque el espacio está ocupado por el otro struct. Entonces, ¿qué va a hacer esta cuestión? Va a seguir viajando hacia adelante hasta encontrar algún espacio en el que pueda guardar la memoria. Si esta memoria siguiera hacia la derecha, entonces va a ponerla en alguna parte de acá y la va a asignar de manera directa y va a guardar ahí la cuestión. El chiste justamente de separar memoria es que no vengan otras variables y sobrescriban los valores que yo estoy guardando con datos suyos de otra ejecución. ¿Sí? Y eso funciona de manera muy bacán cuando ustedes están declarando una variable de manera directa. Cuando ustedes dicen int x, se guarda el espacio para x. Cuando ustedes dicen char de 6, se guardan los 7 espacios de memoria para la cadena. Cuando ustedes dicen struct persona p1, se guarda el espacio para esa persona. Pero ¿qué pasa si yo quiero guardar más de una persona seguida? ¿Qué tal si yo quiero guardar 2 personas, una detrás de la otra? ¿Qué tal si yo quiero guardar un número de personas, pero todavía no sé cuántas? No sé si va a ser una, si van a ser 2, 3, 10. ¿Cómo hago? ¿Qué pasa ahí? ¿Tendría yo que crear el espacio para guardar todas las personas? Pues sí. La idea justamente ahí es que ustedes separen el espacio que ustedes crean que van a necesitar para los elementos de la estructura. Entonces, ustedes van a tener la estructura, ¿sí?, definida con un número de espacios de memoria que van a permitir guardar n elementos de esa estructura. Justamente con la idea de que no ocurra el problema de que otra variable venga y sobrescriba la cuestión. Y esto generalmente no va a pasar si ustedes trabajan sus cosas desde el mismo main. Pero si ustedes utilizan funciones y pasan punteros como parámetro, que es algo que vamos a empezar a hacer, si no desde esta clase, desde la siguiente, vamos a tener este problema. ¿Por qué? Porque si ustedes en una función crean un puntero o tienen una variable y el valor de esa variable o la dirección de esa variable se le asignan a un puntero en el main, cuando esa función muera, todas las variables que fueron creadas con ella también van a morir con esa función. ¿Y qué va a pasar? A veces, ese valor, esas posiciones de memoria de la variable, van a quedarse ahí y no van a ser modificadas. Y el valor se va a guardar de manera natural, digamos, ¿sí? Directamente, no va a pasar nada. Pero otras veces, otra función va a ver y va a decir, aquí hay espacio de memoria que antes estaba ocupado por una variable de otra función que ya murió. Es espacio libre, usémoslo. Y llega y sobrescribe. ¿Qué pasó con el valor que ustedes estaban leyendo desde el main? Se afectó, se perdió, cambió. En el mejor de los casos tienen basura. En el peor de los casos tienen un valor incorrecto o tienen un segmentation fault. Entonces, ¿qué hacemos nosotros si queremos separar estos espacios de memoria? ¿Cómo hacemos nosotros para guardar este tipo de valores? Una forma de hacerlo es declarar un arreglo de estructuras.
yo puedo llegar y decir, en el main, crear struct, por ejemplo, persona, P de 10. Y separo automáticamente ya el espacio de memoria de 10 personas para poder guardarlas conforme yo quiera, cuando yo quiera. Eso funciona. Pero eso funciona solamente si ustedes tienen claro el número desde el inicio. Pero si ustedes no conocen ese número desde el inicio, sino que van a determinarlo de manera dinámica en tiempo de ejecución, ¿sí? Que es el tiempo en el cual se está ejecutando el programa y el código ya está fijo y no se puede cambiar, entonces vamos a tener problemas. Y eso es algo que ustedes pueden trabajar a través de la separación de memoria o la asignación dinámica de memoria. Cuando yo creo un arreglo de struct, déjenme crear aquí mi arreglito. Aquí. ¡Wow! Qué fantástica esta herramienta. Y se nota la calidad, la dedicación de la cuestión. Entonces, con esto, si yo tengo un y una cosa que me faltó mencionar también. Aquí, cuando yo vea, por ejemplo, esta posición de aquí, ¿sí? La dirección de memoria que yo voy a tener aquí va a ser igual a la dirección de P1, ¿sí? Pero no solo va a ser eso, sino que también va a ser igual a la dirección de P1.nombre. ¿Por qué? Porque P1.nombre es la primera variable de la estructura. Entonces, el puntero de la estructura, P1, va a apuntar a la primera posición, que coincidentemente es también a donde apunta el puntero de la primera variable. Y esta posición de la edad, o el ampersand de P1.edad, va a ser igual a, de acá es igual a lo que sea, la dirección X, por ejemplo, ¿sí? Y P1.edad va a ser igual a la dirección que podría estar representada, por ejemplo, por P1 más el tamaño de bytes que yo voy a estar recorriendo hacia la derecha, que sería, por ejemplo, en este caso, 11. Pero esto es en posiciones de memoria, ¿sí? En posiciones de memoria. No estamos hablando nosotros, estamos hablando ahora de bytes, no estamos hablando ahora de aritmética de punteros. Aritmética de punteros es otra cosa completamente distinta, que justamente por eso es que estoy haciendo este alcance. Y la dirección del género sería ampersand P1. O sea, P1.género sería igual a la dirección de P1 más 11 más 1 bytes. ¿Sí? Entonces, esto nos ayuda a nosotros a saber, o internamente, mejor dicho, la estructura sabe dónde es que está cada una de estas direcciones. Como la estructura sabe que char es un tipo de dato que guarda un byte por cada carácter más 1, entonces dice, si tiene 10 caracteres más 1, 11. Entonces sabe que la segunda posición comienza 11 bytes después. Y sabe que la tercera está, en relación a la primera, un byte adicional a lo, 4 bytes adicional a lo anterior. Aquí no sería más 1, sino más 4. Error mío. Que es 11 más 4 bytes. Esto puede parecer que no es importante, pero sí lo es. ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros determinar el tamaño del struct, que lo vamos a necesitar después para separar la memoria de manera dinámica. Ahora, yo quiero guardar un arreglo de structs, entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que yo voy a venir aquí y voy a decir, si yo creo un struct 1, por ejemplo, no sé, digo aquí struct persona, struct. Struct persona P1, y luego digo struct persona P2, y luego digo struct persona P3. Si yo hago esto, lo que va a pasar es que por aquí en alguna parte se va a crear el P1. Por aquí en otra parte se va a guardar el P2 o el P3, por ejemplo, y el P2 podría estar por aquí atrás, por ejemplo, en alguna parte. P2. Entonces, ¿qué pasa?
cuando uno crea esta estructura de este estilo, cuando uno crea las estructuras de manera independiente, de manera separada, las estructuras se crean separadas. Y la diferencia de memoria entre un elemento y otro elemento del struct no está definida directamente, sino que puede ser cualquier valor. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros tenemos que tomar la decisión de cómo hacemos ese guardado. Si nosotros decimos, no, yo lo quiero guardar como un arreglo, fantástico, funcionaría. Y en ese caso podríamos tener nosotros, por ejemplo, aquí P1, ¿sí? O mejor dicho, P de 0. Y aquí podríamos tener P de 1, por ejemplo, si declaráramos aquí, por ejemplo, struct persona P como arreglo de, no sé, 10 elementos. Aquí tendríamos struct P de 2 y así sucesivamente hasta que tengamos por aquí en alguna parte P de 9, que es el último elemento. Y aquí lo interesante es que si yo digo, por ejemplo, P más 0 nos lleva a la primera posición del arreglo de struct. Si yo digo P más 1 por aritmética de punteros, nos lleva a la primera posición, perdón, a la segunda posición del arreglo, al segundo elemento. Y P más 2 nos lleva al tercero, y así sucesivamente hasta P más 9, que nos lleva al último elemento. Y yo podría decir aquí también P más 10, y eso sí va a servir, y me va a llevar a la primera posición de memoria después del final de mi arreglo, porque la aritmética de punteros lo permite. ¿Sí? Entonces, esto es viable, digamos, en términos de estructuras. Ahora, hay un problema. Yo para poder crear un arreglo de estructuras tengo que conocer el tamaño de los elementos que voy a guardar. Si yo no guardo esos elementos, si yo no guardo la cantidad de dichos elementos, entonces lo que voy a tener va a ser un arreglo arbitrariamente grande que va a desperdiciar memoria. Y aquí quiero hacer una pequeña anécdota, ¿sí? De los años antiguos, de la era de los dinosaurios de la computación. Antes, la memoria era muy limitada. Conté también esta anécdota en la sección anterior. Yo tuve la suerte de vivir en una familia acomodada. Mi papá era ingeniero civil en construcción, trabajaba en obras en una compañía grande, Graña y Montero, en Perú. Y bueno, ellos trabajaban en campamentos. Ellos armaban campamentos en los lugares a donde iban. Por ejemplo, no sé, en la mitad de los Andes, qué sé yo, hacían un túnel que hicieron atravesando un cerro. Otro túnel fue en una mina, por ejemplo, que estaban construyendo una ciudad, estaban un asentamiento, bueno, que en ese entonces eran las bases de lo que iba a ser eventualmente una ciudad en Cobir. Y así. Entonces la cuestión es que estos campamentos, ellos, la empresa, digamos, compraba cosas, equipaba los departamentos, entre comillas, las habitaciones para los trabajadores. Entonces, mi papá tenía un cuarto, una habitación allá con cama cómoda, velador, etcétera, y un computador que estaba asignado a él para que trabaje las cosas allá, para que lleve documentos, básicamente, control de documentos. Entonces, cuando las cuestiones estas, las obras terminaban, la empresa desarmaba los campamentos y era más barato para la empresa vender las cosas o regalarlas que transportarlas. Era más fácil que compraran cosas nuevas en el nuevo lugar donde iban a estar a que transportaran las cosas de un lugar a otro. Era más caro transportarlas. Entonces, ¿qué pasaba? Que ahí remataban las cosas o las regalaban. Por ejemplo, la cama que yo tuve hasta que me mudé de mi casa, hasta que me casé y me fui, era una cama de un campamento, una cama de calidad, sí, pero buenísima, era caoba la cuestión, no sé cómo se la regalaron encima, ni siquiera la compró. Yo no sé cómo pudieron botar eso a la basura. Cama cómoda y velador, de la máxima calidad, que hasta el día de hoy existen, como 30 años después de que me las dieron. Y gracias a eso pude tener un computador desde joven. Yo tuve computador desde los 8 años, en 92, 93 más o menos. Entonces yo tuve la oportunidad de ver los computadores antiguos. Yo me acuerdo, yo jugaba cosas que venían en disquete. Un disquete, en ese entonces, recién estaban saliendo los de 3,5, que eran los de 1.44 megabytes. Eran la última moda, por así decirlo, lo más nuevo en ese entonces. 1.44 megas de almacenamiento eran discos duros de los equipos antiguos de esos. El disco de 5 pulgadas podía guardar menos de 1 mega, creo que eran 800 kilobytes.
¿sí? Y bueno, la cuestión es que en estas máquinas uno tenía que, el sistema operativo era muy básico, era DOS o equivalente, y los programas que uno utilizaba eran programas que efectivamente te decían al momento de la ejecución cuánto iban a utilizar de memoria en kilobytes, porque la máquina tenía 128 kilobytes de memoria nada más. No tenía más, no le daba para más. Entonces, los espacios de memoria que estaba utilizando estaban limitados a la tecnología de ese entonces, ¿sí? C es un lenguaje que apareció mucho antes de eso. Cuando nosotros en memoria no teníamos 128 kilobytes, tenían 64 bytes, por ejemplo, o 128 bytes, y eventualmente más, ¿sí? Las tarjetas perforadas igual daban la posibilidad de guardar datos, digamos, que se iban cargando en memoria conforme se iban necesitando, pero la memoria siempre fue un tema limitado. Yo me acuerdo haber leído en alguna revista cuando 1024 bytes, un mega de memoria RAM, fue revolucionario. Y el cambio, yo me acuerdo haber tenido un disco duro de 2 megas, 2 megabytes era el disco duro, ¿sí? Y eso era última tecnología en su momento. Entonces, en esos tiempos, C necesitaba manejar la memoria de manera eficiente, ¿sí? Los lenguajes de programación que utilizaban manejo de memoria necesitaban gestionarla de manera eficiente. Cualquier espacio de memoria que ustedes no necesitaran utilizar, no lo debían utilizar, porque básicamente le estaban robando el espacio, ¿sí?, a otros programas o a su mismo programa después, porque no iba a haber suficiente memoria para ejecutarlo. Crear un arreglo de 10 estructuras o 100 estructuras, si ustedes no sabían realmente cuánto iban a recibir, era impensable. En ese entonces, ustedes lo que tenían que hacer era pensar en formas en las cuales ustedes pudieran hacer que este número creciera de forma dinámica. Y para poder hacer eso, lo que pueden hacer es asignar un puntero. Si ustedes crean un puntero, ¿sí?, y a ese puntero le asignan la dirección de una estructura, entonces ustedes efectivamente crearon un arreglo de estructuras cuyo primer elemento es una estructura. Y si al elemento que está después, un espacio después del elemento, del primer elemento de la estructura, le agregaban otra estructura u otra referencia a otra estructura, magia, tenían un arreglo de 2 estructuras. ¿Cuál es el problema con eso? El problema con eso es que hacerlo de esa manera no es efectivo en términos de memoria tampoco. ¿Por qué? Porque ese espacio no está separado. Ese espacio está capturado, perdón, libre, y puede ser capturado por cualquier otra variable. Si alguien crea una variable int x, esa variable va y dice, aquí hay memoria libre, a pesar de que su estructura puede estar guardada ahí, porque como no tiene el espacio separado, es libre, y se coloca ahí, y sobrescribe los valores que ustedes están guardando. Ese problema es el que llevó eventualmente a crear o a generar estos esquemas de manejo de memoria, de asignación dinámica de memoria, lo cual es el tema que vamos nosotros a trabajar ahora. Es cortito, más que nada anecdótico, para tener una idea, digamos, de cómo funciona esto y de por qué surgió. En C, la asignación de memoria, la asignación dinámica de memoria, se hace a través del uso de la función malloc. La función malloc viene literalmente de memory allocation, que significa literalmente algo así como asignación de posición de memoria, ¿sí? Lo que hace malloc es tomar un puntero y decir, este puntero va a apuntar al inicio de un segmento de memoria que va a estar reservado. Vamos a un ejemplo. Tengamos, por ejemplo, si pongamos que tenemos un restaurante. Cuando ustedes van a un restaurante, el restaurante tiene mesas, ¿sí? Mesas de distintos tamaños con distintas cantidades de sillas. Tal vez tenga una mesa de 4 personas, otra mesa un poco más grande que puede soportar 6 personas u 8 personas, ¿sí? Y de repente llegan ustedes y son 10. Entonces, la persona que está fuera, digamos, el acomodador, viene y dice, ah, son 10 personas, entonces vamos a reservar una mesa para ustedes, porque ustedes cuando van al restaurante, no van, se sientan y comen y alguien más viene y se sienta encima de ustedes, sino que esas sillas, esa mesa que ustedes van a utilizar, queda separada para uso de ustedes mientras estén comiendo.
Entonces puede que, por ejemplo, tomen la mesa de 6 y la junte con la mesa de 4 y queda una mesa de 10, por ejemplo. ¿Sí? Luego, ustedes van a estar comiendo ahí. Si eran 10 personas al inicio, van a tener separada la mesa de 10 personas con los 10 asientos. Si se va uno de sus compañeros, igual van a tener ustedes la mesa para ustedes. No se la van a dar a alguien más. La mesa sigue siendo suya, mientras estén todavía ahí comiendo. Entonces quedan 9. Fantástico, no pasa nada. Tienen los 10 espacios reservados. De repente se van 3 más. Y ya no quedan 9, quedan 6. Siguen estando esos espacios vacíos. Si viene alguien más de sus amigos y se sienten ellos, no pasa nada, porque son parte del grupo de ustedes. Y ustedes permiten que se sientan con ustedes. Pero si viene alguien que no es amigo de ustedes no lo dejan sentarse. No, váyase, no fastidie. Es nuestra mesa, está reservada para nosotros. Esa es la idea del Malok. El Malok lo que hace es tomar del espacio de memoria disponible una cantidad definida y decir, esta cantidad definida va a estar reservada por el puntero tanto. Entonces, desde el inicio hasta el final de la longitud definida por el Malok en o desde la posición en la que apunta el puntero, esa memoria no puede ser tocada por ninguna cuestión que no sea el puntero o funciones que utilicen como referencia el puntero. Entonces, con esto, ustedes pueden empezar a pasar el puntero como parámetro desde el main y utilizarlo en las funciones para guardar los valores a través de él en el arreglo definido por el malloc. Cuando ustedes pasan como parámetro un arreglo, en el imprime arreglo, en sí lo que están haciendo es pasar como parámetro un puntero, porque recuerden que el arreglo es un puntero. También podríamos definir nosotros int asterisco edad, ¿sí? Y pasarla como parámetro a una función que se llame, no sé, imprime año de nacimiento, que reciba como parámetro un int asterisco edad y usar el valor de ese parámetro, digamos, de esa dirección para restarlo al año actual y obtener el año de nacimiento de la persona. Eso es lo que vamos a aprender a hacer ahora. Es parte de lo que vamos a aprender a hacer ahora. Pasar parámetros por referencia, tal que no pasamos el valor y se pierde, sino que el alcance es a través de todo el programa. Lo que entre a las funciones es la variable real, ¿sí? Y cuando la función muera, el valor no se va a perder porque se va a haber guardado en la variable del main. Entonces, la sintaxis del malloc es simple en realidad. Ustedes declaran un puntero, por ejemplo, en este caso, puede ser tipo asterisco puntero. Tipo puede ser cualquier cosa, y puede ser int, puede ser char, puede ser, por ejemplo, struct persona también. También pueden tener un puntero a estructuras. Y luego, ustedes van a decir, ese puntero lo van a igualar a un tipo de dato, que es el tipo de dato que ustedes van a reservar, para el cual ustedes van a reservar la memoria. En este caso, por ejemplo, podría ser un entero, si es que el puntero fuera un entero, malloc, y luego el tamaño de los elementos que ustedes van a almacenar. Y ese tamaño está en bytes. Entonces, para el struct persona que vimos antes, que tenía un nombre de tamaño 10, que tenía una edad de tamaño 4 y un género de tamaño 1, ¿era de tamaño 10 o de tamaño 6? No me acuerdo. La cosa es que, supongamos que es de tamaño 10, entonces vamos a tener 11 más 4 más 1, 16. Entonces pondríamos nosotros, por ejemplo, malloc de 16, porque nos va a guardar 16 bytes. Y aquí nos viene otro problema, porque nosotros no necesariamente vamos a conocer el tamaño de un struct a primera vista. Para poder determinarlo tendríamos que ir a las variables y empezar a contar los valores de las variables y decir, tengo un char, tengo que sumarle 1 al final, tengo un entero, le sumo 4, y calcular el valor automáticamente. Para evitar eso, podemos utilizar la función que vimos en algún momento y desechamos porque no nos servía tanto, que es el sizeOf. El sizeOf podemos utilizarlo para determinar el tamaño de un tipo de dato y multiplicarlo por la cantidad de valores que nosotros queremos guardar. En el ejemplo que se ve ahí abajo, tenemos nosotros un puntero al cual vamos a reservarle 10 posiciones, un arreglo de enteros de tamaño 10.
Eso es lo que está ahí abajo. Eso que está ahí abajo, en otras palabras, es lo mismo que decir int arreglo entre corchetes 10. Estamos reservando un espacio de memoria para este valor. La diferencia es que esto que estamos haciendo acá lo podemos hacer en tiempo de ejecución, cuando el programa ya está corriendo. Lo otro, no. Entonces, lo que está pasando aquí es que nosotros declaramos un entero, en este caso R, y estamos diciendo R va a ser un puntero de tipo entero, ¿sí? Puntero de entero, y vamos a reservar, y aquí por convención se coloca la cantidad de elementos, que en este caso es 10, multiplicado por el tamaño de un valor del tipo de dato correspondiente, que en este caso es entero. Un entero, el size of, va a dar 4. 10 por 4, 40. Entonces esto es lo mismo que decir R igual, paréntesis, int asterisco paréntesis, malloc 40 bytes. Pero lo calculamos de manera automática con el size of int, colocando la cantidad de elementos que queremos guardar. Con esto, nosotros vamos a tener la certeza de que vamos a reservar 40 posiciones de memoria para guardar 10 números enteros. R apunta a la primera posición del arreglo, el primer elemento. R más 1 apunta al segundo. O en otras palabras, 4 posiciones de memoria a la derecha del primero o más abajo del primero. Y así sucesivamente hasta el último valor. Estos espacios de memoria reservados son las sillas de restaurante de R. Están reservadas para R y sus amigos. Nadie más va a poder entrar a ellas, ni va a poder tocarlas, ni nada. ¿Se entiende? ¿Preguntas que tengan? ¿Dudas? Oh, qué participativos. ¿Quién está jugando League Yo of estoy un Legends ahora? poco dudoso con el struct de un arreglo de structs. Quiero Una, verlo en función. ya, lo vamos a ver en todo caso en un rato. Un arreglo de struct es igual que un arreglo de enteros. Solamente que en vez de guardar un valor entero, va a guardar una estructura que dentro va a tener varios valores. Pero es la misma lógica. Es un arreglo nada más, un conjunto de elementos. O sea que si yo, digamos que el arreglo llamo el primer elemento, me llamaría los valores dentro del struct. Claro, si tú apuntas al primer elemento de un arreglo de struct, vas a apuntar a la posición del primer elemento, que coincidentemente es la posición del primer atributo de ese struct. Entonces, a partir de eso, tú vas a poder tomar los datos. Por ejemplo, no sé, imagínate, struct persona, arreglo de 10. Entonces, persona de 0, punto nombre, sería el nombre de la persona en la posición 0, o en el índice 0, mejor dicho, en la primera posición. Persona de 6, por ejemplo, punto edad, sería la edad de la persona en el índice 6, o en la séptima posición, y así. Funciona de manera muy similar al arreglo. Lo único que el elemento que tú manejes en ese rato no guarda un valor, sino que guarda una entidad que tiene atributos, y los atributos son los valores. Va a quedar más claro cuando veamos el ejemplo, después del descanso. Y se nos fue la hora del descanso. Sigamos nomás, terminemos esto. Disculpen. Fantástico. Tenemos reservado ahora el espacio de memoria. ¿Qué pasa ahora que tenemos que liberarlo? Como les comentaba, la memoria antes era muy limitada. Era muy complejo antes tener memoria reservada para distintas variables y había que buscar alguna forma de liberarla. Cuando yo entré a la universidad en el año 2002, yo entré a informática. Yo no quería estudiar informática, quería estudiar industrial. No había visto la luz todavía. Y bueno, cuando yo entré al laboratorio de computación de la Universidad Nacional de Trujillo, que era una universidad estatal del Estado, que había sido una universidad del Estado por los últimos 50 años, y antes de eso era una universidad pública, entre comillas, porque solamente entraba ahí la gente de bien. Esta universidad de laboratorio que yo entré era una habitación súper chica, vieja. La habitación había sido antes un laboratorio de física, creo, y tenía dentro 20386. Estábamos en el año 2002. En ese entonces en mi casa yo tenía una Pentium 3 y esa Pentium 3 era como de la gama más, de las más bajas, digamos, de la gama alta, por así decirlo, en ese entonces. Ya estaban saliendo las Pentium 4 en ese entonces. Yo tenía una Pentium 3 y los laboratorios de computación de la Universidad Nacional de Trujillo
eran máquinas 386 y más de la mitad de esas máquinas estaban dañadas, no prendían. Era una cuestión de locos. En ese entonces, los monitores que existían eran los de rayos catódicos, los monitores grandes, cúbicos, los que que tenían poto, por así decirlo. No son pantallas planas como los de hoy. Eran básicamente cajas grandes, pesadas, de baja resolución, ¿sí? CRT. Las memorias ni siquiera tenían colores, eran monocromáticos. Yo me acuerdo que la primera máquina en la que me senté tenía letras verdes y para mí eso era horroroso porque yo había visto eso, pero lo había visto hace cuánto, hace 10 años. O sea, 10 años antes yo vi eso en lo que yo iba a programar en mi carrera de universitario. Y así con la cuestión. Nosotros programamos en C en primer año. Yo, como les conté en algún momento, no sabía programar inicialmente. Yo aprendí después, todo lo hacía prácticamente mecánicamente. Pero una cosa chistosa es que C, ¿sí? El C no podía correr bien algunos programas, particularmente los que manejaban estructuras, en las 386, porque las máquinas no daban. La memoria que tenían no era suficiente para poder trabajar programas complejos, como por ejemplo, y esto me acuerdo mucho porque ese proyecto le puse mucho amor y nunca vio la luz, porque nunca lo pude ejecutar en la máquina y en mi casa no me salía bien tampoco. Que era una libreta de direcciones, una especie de directorio telefónico, una agenda, podríamos decir, donde guardaba personas y esas personas guardaban las direcciones, que eran estructuras, guardaba parte de eso el teléfono, que era una variable que era parte, digamos, de la estructura de la persona, y también de eso guardaba datos de la persona y definía también características para cada uno de ellos, categorías más que características, quiénes eran mejores amigos, quiénes eran vecinos, emergencias, qué sé yo. Entonces esa cuestión era tan pesada que no corría, porque las máquinas no tenían suficiente memoria, no daba. Y cosa curiosa, en mi casa tampoco corría el programa. Yo usaba Borland C++, que era uno de los mejores editores en realidad que había en ese momento. Estaba basado en DOS, pero corría en Windows. Estábamos hablando de Windows 95 en ese entonces. Windows 98 tenía yo en mi casa. Esas máquinas tenían DOS y no corría. En mi casa tampoco corría. Entonces yo lo ejecutaba. ¿Por qué? Porque tenía 2 megas de bus de memoria, el Borland C++. ¿Qué significa? Que si un programa utilizaba más de 2 millones de bytes, se caía la cuestión. Se tenía que ser 2048 kilobytes, como 1024 por 2 por 1024. Si usaban más de esa cantidad de memoria, se caía la cuestión. Y efectivamente los programas no corrían porque nosotros estábamos asignando tanta memoria que las vainas estas se caían. Hoy, ustedes no tienen que preocuparse de esto. Hoy, las arquitecturas tienen tanta memoria y la compatibilidad de G++ se ha extendido tanto que los programas que ustedes manejan, ¿sí?, tienen memoria prácticamente infinita. Ustedes no van a tener que vivir la desgracia de quedarse sin memoria, a menos que hagan un trabajo pero fatal a la hora de hacer sus asignaciones de valores. Pero en ese momento era un problema real. La vida en ese entonces. ¿Por qué no corre mi programa? El programa estaba perfecto, pero se desbordaba la memoria. Stack Overflow. Y así con la cuestión esta. Entonces, un rezago de ese tiempo, un rezago de aquella era, digamos, es el hecho de tener que liberar la memoria. Volviendo al ejemplo del restaurante, ustedes estaban ahí comiendo y se empezaron a ir sus amigos. Llegaron algunos, pero se fueron. Ahora quedan ustedes nada más y un amigo más, 2. El momento que ustedes se levantan y se van del restaurante, pagan la cuenta y se van, esa mesa no se va a quedar ahí sola, abandonada para siempre, ¿verdad? Va a venir la persona que acomoda, la va a limpiar, de repente la va a separar o la va a asignar a otras personas. De repente vino un grupo de 3 y vino otro grupo de 4. Ya partimos la mesa en 2. Uno que tenga, por ejemplo, 4 posiciones para los que vinieron 3 y otra que tenga 6 posiciones para los que vinieron 4 y 2 quedan ahí como libres. ¿Sí? Y se asignan a otras personas, se reservan a otras personas, pero antes de eso tuvieron que ser limpiadas para poder asignarlas. Esa misma lógica se aplica también aquí cuando ustedes trabajan con malloc. Cuando ustedes trabajan con malloc, lo que van a hacer ustedes es tomar un elemento con la asignación dinámica de memoria. Van a tomar algo que ha sido reservado con malloc y lo van a liberar. Literalmente,
utilizando la palabra reservada free, que lo que va a hacer es tomar el valor del puntero que estaba con memoria reservada y básicamente quitarle los derechos de reserva, cosa que la memoria se libera y puede ser utilizada por otras variables. ¿Sí? Como les digo, hoy ustedes podrían trabajar sin utilizar free, pero yo los voy a obligar a usarlo, al menos en su main para liberar los punteros que no estén utilizando. Y en sus funciones también, si es que hacen un malloc dentro de una función, idealmente también deberían de quitarle el malloc, o sea, de quitarle, perdón, la reserva de memoria a dichas variables para evitar que se sobrecargue. No creo, ¿sí? No creo que ocurra, a menos que estemos utilizando procesos que sean cíclicos y que sean muy repetitivos, pero dudo mucho que suceda. Pero en caso suceda, bueno, sería algo bacán de ver en todo caso, ¿sí? No he visto un Stack Overflow en años. Y eso sería lo que es la clase de estructuras y asignación dinámica de memoria y liberación de memoria también. Dudas que tengan, preguntas que tengan, comentarios que tengan, algo. Profe, a mí no me quedó claro el free. Como... El malloc te reserva la mesa del restaurante. Ujú. Tú dices, van a venir 10 personas y así te sientes tú solo, tienes 9 espacios ahí reservados para tus amigos. El free, es decir, ya no necesito esta mesa, chao, y te paras y la mesa se libera, puede usarla otra persona. Ese es el free. Quita la reserva del malloc y libera otra vez la mesa, la memoria, para que la puedan utilizar otras variables. Entonces, podríamos verlo también como un estacionamiento. O sea, cuando tú estacionas tu auto en una posición del estacionamiento, no puede venir otro auto y colocarse ahí. Cuando tú haces el free, lo que haces es sacar tu auto de esa posición y otra vez queda libre y otro auto puede venir y colocarse ahí. La misma lógica. Si tú no usaras free, entonces ese espacio de estacionamiento quedaría reservado para siempre o hasta que se acabe la ejecución del programa, bueno, ¿no? que en términos de un programa es como el equivalente al para siempre. Entonces, lo importante ahí es liberar la memoria justamente para que haya espacios de memoria libres para que otras variables puedan utilizarlos. Eso. ¿Quedó más claro? Sí, profe. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Ninguna? Ya.